entonces decía que la gran sorpresa fue lo que ocurrió en Ecuador. Todas las encuestas daban una victoria más o menos ajustada, pero una victoria al candidato de Unión por la Esperanza, que es el candidato que representa la corriente del presidente Rafael Correa, Andrés Arauz. Y entonces, se produjo una victoria convincente, 5 puntos del derechista Guillermo Lasso. Hay muchísimas lecturas que le están dando desde ayer, desde anoche, los analistas a lo que ocurrió en Ecuador. Obviamente, lo que ocurrió no es nada extraño porque es un país que está muy fraccionado. El presidente Rafael Correa, que aunque no está, que genera muchas pasiones a favor y en contra. El correísmo tiene una impronta importante en Ecuador, 10 años de administración. Hay que sacar esta que está terminando, porque Guillermo Lasso lo incluye como parte del correísmo, pero este canalla que está de gobernante, que debe caer preso, en silla de ruedas y todo, pero debería caer preso, no es un correísta, al contrario, actuó como una quinta columna, con la intención de destruir el legado de Rafael Correa, un legado muy importante durante 10 años, cuando llevó la estabilidad a Ecuador, un país que tenía una tradición de las últimas décadas de un gobierno cada 15 días. Se estabiliza la situación política, la situación económica mejora, porque una cosa va de la mano de la otra. Un país inestable políticamente es un país que no tendrá avances económicos y por lo tanto tampoco tendrá avance social. Pues Correa resolvió esos problemas, estabilizó políticamente al país, mejoró significativamente las condiciones de vida de los ecuatorianos, visibilizó a las poblaciones indígenas que antes eran totalmente, estaban relegadas a un plano cualquiera, les dio participación y sin embargo esa población indígena no le agradece a Correa porque no vota por su candidato, sino que sus líderes prefieren llamar a una abstención, a votar nulo, y hay más de 1.800.000, casi 2 millones de votos nulos. O sea, prefieren garantizarle o abrirle las puertas a un candidato que como presidente de seguro va a relegar de nuevo a los indígenas. Pero bueno, dicen, es el pueblo que el que se va a joder no calcula. Es un problema de los indígenas y los pobres ecuatorianos que prefieren votar por un banquero que fue partícipe importante del llamado feriado bancario, que produjo una quiebra de importantes bancos y mandó a más de 3 millones de ecuatorianos al exilio económico, 3 millones en España, una cantidad importante por todo el mundo, como consecuencia de ese feriado. Y votan por él, porque se fuñan. Sencillamente que se fuñen. En el Perú, ganó la primera vuelta con ahí hay un fraccionamiento terrible. El que ganó la primera vuelta se llama Pedro Castillo, es un educador, dirigente magisterial. Va a obtener un 17% de la votación, en primer lugar. El resto, 18 candidatos, 17,
se reparten entre 11 y piquito, 12, hasta nada. Castillo es un dirigente de izquierda, de pensamiento de izquierda. De seguro que también la va a tener difícil en la segunda vuelta, a menos que se enfrente a Keiko Fujimori, que está discutiendo con Hernando de Soto, que no es político, es un economista reconocido a nivel mundial, autor de varias obras, entre ellas una que es muy útil para entender el valor de la tierra, que se llama El secreto del capital, el valor de la titulación de la tierra, toda una tesis importantísima. Aparece ahora peleando para participar en la segunda vuelta. En Bolivia, entonces, el movimiento del socialismo del presidente Luis Arce, pupilos de Evo Morales, el presidente Evo Morales, estaría ganando la mayoría de los puestos en disputa, o una importante cantidad de puestos en disputa, que son gobernadores y prefectos, esa nomenclatura que tienen en Bolivia para la designación de los funcionarios. Así transcurrió el domingo electoral en América Latina. Y aquí el presidente Luis Abinader encabezó una reunión de la Comisión Ejecutiva o Política del Partido Revolucionario Moderno, en la cual le pidió a ese partido que se active y que le ayude a gobernar para tener una buena gestión. El PLD celebró una reunión del comité político que ya no concita el interés que concitaba antes, hay que decirlo, ya una reunión del comité político no paraliza el país como lo hacía antes, pero sigue siendo noticia, y además la noticia es que 7 miembros del comité político ya anunciaron sus intenciones de presentarse como precandidatos para las elecciones del año 2024. 3 años faltan para eso, pero ya. Y en el PRM hay un laborantismo importante buscando remover un artículo de los estatutos que prohíben la reelección presidencial. Eso es para adecuarla a la Constitución de la República. Si la Constitución permite la reelección, no importa que los estatutos del PRM digan que no. La Constitución se sobrepone. Pero ahí está ese panorama. Leandro, buen día. Oye, Nelson, buenos días a todos los amigos televidentes, pero es terrible lo que ha pasado. Aquí yo no pude escuchar tu comentario sobre el proceso electoral.
Aún el PRM lo ratificó en su formación, pero que parece que ellos entienden que Abinader es la carta más idónea que ellos tienen para continuar en el poder. Y eso es legítimo. Al Sí, presidente le corresponde porque nadie se lo prohíbe. no. Pero sin embargo, él tendría que armar más bien el gobierno de la fuerza y el apoyo suficiente, duradero, que le permitan sostener una repostulación. A partir de lo que todavía su militancia está altamente disgustada o no conforme con la gestión de, de su presidente, porque ellos se sienten que aún ellos no están gobernando. Eso lo resuelven con un decreto Sí, o con decretos. bueno, está Tú bien. sabes, tú sabes cómo es. Bueno, ojalá que eso sea suficiente para encantar las gran masas que respaldaron las aspiraciones de Luis Abinader en el año 2020 y que permitió salir del poder o sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana, un partido que a la sazón era altamente poderoso, ya no así como lo era, pero porque eso ha ido de manera acelerada un proceso de desintegración, más bien de trasiego hacia otros litorales y que cada vez es más debilitado. Sí, En medio de eso, eso, eso que tú dices de verdad que da mucha risa. 7 precandidatos del comité político del PLD. Ajá. Y eso pasa, eso es no, una forma de contradecir ese derrotero. Es una forma de parar el derrotero. no, pero eso son 7 de un golpe. Eh, Ahí deben aparecer 7 más todavía. ¿Y para qué? O para competir por la candidatura y Ah, luego competir por las elecciones. eso es mucho. Competir por la candidatura del PLD. No, y para las elecciones también. Ya. El PLD sigue siendo una Eso en el, realidad. eso en el 24. Sí, eso falta mucho. Yo no entiendo. Mire, ya casi nos vamos a la pausa para venir a hablar con Mario Holguín. Pero todos recordaremos que en las elecciones o sea, la reforma, que fue un remiendo a la Constitución en el año 1994, con ocasión de la crisis aquella, se dividió, se dividió las elecciones entre presidenciales por un lado y municipales y congresuales por el otro. ¿Cuál fue el argumento? Bueno, para reducir el activismo político en la República Dominicana. ¿Cuál fue? Sí. Y no va a pasar los 4 años en campaña. ¿Y qué pasó? Nos, Igualito. mantuvi nos mantuvimos en campaña permanente. El Claro. otro argumento después fue, en el año 2010, cuando se volvieron a juntar las elecciones, fue el argumento contrario. Vamos a reunificar las elecciones para no estar 4 años en campaña. ¿Y qué pasó? Seguimos lo mismo. Claro, pero Es lo el mismo, problema no está ahí. 4 años en campaña. Es un problema de regulación. Todavía aquí nadie debe estar hablando de esa vaina. Cuando faltan todavía 3 años y medio para las elecciones, tú estás hablando de candidato. Ya, oye, pasado mañana, ¿cuándo es que estamos acá? A 16, el jueves o el viernes. Bueno, cuando sea, 16 de esta semana, estará cumpliendo el gobierno, ¿cuántos meses? 8. No, un año va a cumplir la... Ah, bueno, el gobierno sí. Las municipales cumplen un año ahora en abril, que se juramentaron los gobiernos municipales. El 24, pero el Eh, presidente se juramentó en agosto. 16 de agosto, agosto, Eh, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 8 meses. eh, que, Ocho se meses. siente, que se siente que también ha empezado bien su gobierno. 8 meses y ya estamos lanzando candidaturas. Y estamos hablando de la candidatura del PLD. Pero también el PRM hay aspirantes. Pero te voy a hablar, no pasé hoy porque ya tenemos
ir a la pausa y vamos a hablar con Mario. Pero mañana le voy a decir a ustedes, amables televidentes, cuáles son los gallos tapados ¿Cómo? en el PRM. Y no fue el pueblo antes de ir a la pausa, Nelson. ¿Hay más gallos que no sean Leonel Fernández? No, porque ahí todavía no está armando Pero la organización y no hay eso de aspiraciones, pero me imagino que aparecerán 2 o 3. ¿Se aventurará algunos más allá de Leonel Fernández? Claro que sí. Claro. Aparecen. No lo dude. Yo pensé que eso era diseño hecho a imagen y semejanza. No es verdad. Eso es una travesura. Vamos a la pausa. Y cuando regresemos hablaremos sobre seguridad vial, tránsito, transporte y movilidad en la República Dominicana. Interesante tema ese. Ese es un desafío para el país. Tema. Sí. Venimos ahora. Bien, seguimos en geopolítica desde el lunes y ya está con nosotros el ingeniero Mario. Mario es ingeniero electromecánico, ¿verdad? Así es. Ingeniero electromecánico de profesión. Mario ha sido, iba a decir que ha sido, porque todavía no, ha sido viceministro de Obras Públicas. Ha dirigido en tres ocasiones. En 3 ocasiones ha dirigido políticas de transporte, de tránsito, movilidad, seguridad vial de ese ministerio. Y también dirige una fundación. ¿Cómo se llama la fundación, Mario? Fundación Red de la Dignidad, Fundarred. Funciona desde el 1998. Así es. Formalmente, Mario, buen día. Estamos contigo, Leandro Campo y yo, así que, y los amables televidentes, obviamente. Así que gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias por la invitación. Leandro, Nelson, a su disposición. Mario, a partir de que tu planteamiento, ¿cómo tú ves la movilidad exactamente, el transporte y seguridad vial en República Dominicana, comparado con quizás con los más cercanos, con los países que tienen el nivel de desarrollo parecido al nuestro? Pero en sentido general, es un tema complicado, en el sentido de que la ley misma tiene 4 temas involucrados en una misma ley: la movilidad, el tránsito, el transporte, la seguridad vial. Con relación a tu pregunta, es un caos que viene desde muchos años, prácticamente desde el nacimiento de la ley 241, que es del 67. Y nosotros por muchos años creíamos que era la mejor ley del mundo. En un tiempo fue muy buena ley, pero luego se fue convirtiendo en una ley vieja. La obsolescencia de esa ley lo convirtió en infuncional, hasta que llegó en el 2017 la ley 63 de movilidad, tránsito y transporte. La primera ley no tenía, solamente era sobre tránsito, algunas cosas sobre transporte, sobre seguridad vial, pero no se enfocaba como una ley de seguridad vial ni como una ley de transporte. No teníamos ley de transporte, pero sí de tránsito. Entonces, muy avanzada para su época. Los demás países, con relación a los demás países de la región e incluso de algunos países europeos, como en España, que la ley de tránsito
fue posterior a la ley nuestra. Entonces, sigue siendo un caos. Los políticos siempre tuvieron temor para enfrentar todo este caos del tránsito. Los sindicatos se empoderaron, cogieron mucha fuerza, los gobiernos incluso lo utilizaban para hacer su política, desarrollar la política partidista. Todavía sigue siendo así, pero con una mayor preocupación por la solución al problema. Esto se ha convertido en un problema no solamente de la actividad cotidiana del dominicano, con los congestionamientos, el crecimiento del parque vehicular, las condiciones de las vías, la educación de los conductores y otros factores. Entonces, los políticos hoy día tienen una mayor conciencia del problema y se están poco a poco concentrando en las soluciones. En los demás países de la región, nosotros seguimos siendo más atrasados en ese sentido en cuanto a desarrollo del tránsito, pese a que tenemos vehículos muy modernos y un campo vehicular muy grande. Pero la organización del transporte en países como Colombia se tiene como modelo algunas provincias de Colombia. Otros países como Argentina, Chile, Costa Rica ha avanzado bastante en cuanto a la organización, tanto en el tema del transporte, del tránsito, como en el tema de la seguridad vial, que son temas consustanciales, vamos a decirlo así, pero son temas que pueden tratarse separados. Por separado, pero siempre vinculados, porque las grandes distorsiones que existen en el tránsito y en el transporte es lo que genera la inseguridad, en cierto modo. Están asociados. Están todos asociados y por eso decimos que son consustanciales. Mario, la nueva ley que está en vigencia ahora, que se presentó pues, como una solución a eso que tú señalabas, que es una ley obsoleta, la ley 241, tenía ya, ¿cuánto? 50 años. 50 años. Entonces la someten bueno, crean prácticamente un código de tránsito y transporte. Sí. Sin embargo, hay un asunto que la ley no lo puede prever, ni aquí ni en ninguna parte. Hacemos una nueva ley muy bonita, muy buena, muy avanzada, pero seguimos lidiando con los mismos irresponsables en la calle que no respetan nada. Claro, porque la ley, toda ley, y así lo decía un político dominicano muy, muy famoso, padre de 2 partidos, de que las leyes deben ser conocidas y deben ser respetadas y deben ser cumplidas, vamos a decir así. Se necesita educación, se necesita conocer la ley. Todavía a esta altura, 4 años de vigencia, de entrada en vigencia. Sobre todo el régimen de consecuencia, que es lo que no hay. Bueno, eso es parte también de lo que dijo la persona que fue don Juan, que dijo que debe haber una educación para aplicarse bien, para que sea efectiva. Debe educarse al pueblo, debe darse a conocer. Entonces, si no se da a conocer, no se respeta y no se aplica como debe ser con el régimen de consecuencia debido, pues
seguimos todos, como decía un jefe de la policía, como chivo sin ley. Sí. Entonces, hay una serie de cosas que se combinan, que deben darse, condiciones que deben darse. La ley, si nosotros se nos mete en la cabeza que la ley es avanzada, de que es una ley lo mejor del mundo, y dentro de 50 años volvemos a tomarla para modificarla, entonces será una ley, no dentro de 50 años, sino dentro de poco, una ley que no sirve. Y de hecho, la ley ya debe de estar siendo revisada, porque la tecnología, la cantidad de vehículos, las transformaciones que se han hecho, que se están sucediendo en el mundo, obliga a que esa ley debiera ser revisada ya. En España, por ejemplo, discúlpame Nelson, en España la ley se modifica prácticamente anualmente. En 23 años, 19 veces se ha modificado o más, ya debe ser más de 19 veces. Y es porque se someten propuestas y durante todo un año se las pasan discutiendo todo el mundo. Y desde el vendedor en la calle, desde el vendutero, desde el zapatero, hasta el rey, está comentando sobre esa propuesta para llegar a un consenso el día que toque discutirla en la Cámara Legislativa. Y entonces ahí se modifica de acuerdo a lo consensuado. Ahí se modifica la ley. Holguín, a mí me gustaría que tú pudieras enumerar, primero, ¿cuáles son los 3 aspectos fundamentales que deben existir, que se deben dar, las condiciones que se deben dar para que podamos por lo menos empezar a caminar hacia un sistema de seguridad vial y transporte en República Dominicana? Bueno, en cuanto al aspecto de seguridad vial, específicamente en seguridad vial, se necesita tener un sistema judicial, una plataforma jurídica nueva. No la hemos cambiado prácticamente. En la ley nueva, una plataforma, vamos a decir, tecnológica. Se necesita tecnologías como base, como fundamento, como para llevar los controles de vigilancia, todo prácticamente. Nosotros tenemos vehículos hoy día que hace 2 años tecnológicamente no tenían, no existían. Entonces, hoy día se está desarrollando los vehículos interconectados entre sí e interconectados con las vías. Hoy se están desarrollando vehículos que dentro de pocos años tendremos vehículos autónomos. Los vehículos inteligentes. ¿Eso van a los correr vehículos aquí? inteligentes. ¿Perdón? ¿Eso van a correr aquí esos vehículos? Bueno, faltarán muchos años para que ocurra, pero de repente, cada vez que sale un modelo de vehículo, aparecen millonarios escondidos de esos que andan por ahí con un vehículo en la calle y sin ningún tipo de control. Hoy día con cosas sencillas como por ejemplo las patinetas o patinetes. Eso hay reglamentos, hay normas, las leyes regulan el uso en algunos países como en los países europeos, España por ejemplo. Y aquí se están ya usando los patinetes sin ningún tipo de regulación. Por cierto, en medio de abro un paréntesis. ¿Qué te parece el sistema de ciclovía que yo vi justamente ayer? Fue que lo pude ver en una avenida llena de vehículos públicos y de transporte lleno de carros, y un sistema de ciclovía de cemento como se hizo en la avenida Bolívar de la capital. Sí, ya bloqueado. Ya están rotos los pilotillos por pedazos. Le pusieron pilotillos.
Yo digo, Mario, para que tú abundes sobre esto, que este es el único país del mundo, que, bueno, al menos de lo que yo conozco, que para que se cumpla la ley hay que poner un obstáculo. En los países Bueno, organizados, el obstáculo es la ley, pero aquí no, aquí hay que ponerle unos bloques. Bueno, pero es la falta de educación y la falta de conciencia. Y una de las cosas que se necesita para desarrollar, hacer que se cumpla la ley, es que haya voluntad, tanto, no solamente conciencia, voluntad política y conciencia social. La educación es fundamental. En los países desarrollados o más avanzados que el nuestro, usan las señales. Nosotros tenemos vías importantísimas donde prima la falta de señales de tránsito. Entonces todo esto se está tratando ahora y la ley lo contempla, de que haya una educación desde la primaria, de los primeros cursos básicos hasta que sale del bachillerato, pero todavía ese proceso no ha comenzado. Entonces, eso es un proceso largo, de 10, 15 años, para cambiar la forma de pensar del dominicano. Mientras tanto, pues estamos en una selva, como siempre hemos dicho, una selva de concreto y de asfalto. Y La ciclovía que te preguntaba, Leandro. Y a lo largo de esas vías, pues dejamos la sangre especialmente de nuestros jóvenes. Con respecto a la ciclovía, si se toma como una muda, andaremos mal. Porque hoy día, y especialmente por el asunto de la pandemia, el uso de la bicicleta está en proliferación. Hay países donde hay una gran cantidad de bicicletas, como en los Países Bajos, en Europa. El uso de la bicicleta es importante. Pero nuestras calles obviamente no están diseñadas para este tipo de actividad. Obviamente hay una gran preocupación de las autoridades, específicamente de las alcaldías, de los centros urbanos, específicamente Santo Domingo Este, Santo Domingo, Distrito Nacional. Hay que incentivar el uso de la bicicleta, pero hay también que crear las condiciones para esto. Por las vías importantes que han tomado, también se tomará algún tiempo para nosotros acostumbrarnos. Los conductores que creemos que las vías son estrechas y ahora estrechándolos más con una vía para uso de bicicleta, pues todavía será todavía mucho más complicado. Y eso trae también como consecuencia de que las autoridades, si no conocen bien la ley, los reglamentos, también cometerán excesos, como ocurrió con un general que se paró no hace mucho tiempo a la orilla de una ciclovía y ocupando la ciclovía y se armó ahí un debate, una discusión que duró varios días en las redes sociales. Todo un alboroto. Exactamente. Entonces, debe haber también una educación para la población, para los conductores y para los ciclistas. Y debe haber reglamentos, normativas específicas y rutas específicas. Construir rutas especiales para esto y que le den seguridad incluso a los mismos ciclistas. Yo venía el otro día por la Bolívar y entonces la ciclovía está desocupada. Me rebasó un carrito de esos chiquititos que andan ahí, que parecen cartera.
bueno, ella se cruzó detrás de una jipeta y que quería hacer lo mismo, yo le bloqueé. Me pegué un poquito más la ciclovía, ya no podía rebasar por la ciclovía. Yo dije, bueno, pero están viendo que si esto es exclusivo de los ciclistas, ¿por qué lo están ocupando? Pues me encuentro entonces, ¿cuándo fue? Esta semana. Vengo por la Bolívar de nuevo y me encuentro con que le han puesto unos bloques, unos ladrillos para evitar que los vehículos crucen. Eso crea más obstáculos, crea más inseguridad, Claro. porque esos bloques, sencillamente tú, aunque no quieras, pierdes el control y te montan un bloque de eso y por mínimo va a dañar tu vehículo. Claro. No puede ser posible que un país tenga que poner obstáculos para que la gente cumpla la ley, pero bueno, ese es el país que tenemos. Mario, vamos a la pausa. Cuando regresemos, a ver si nos edifica un poquito sobre los cambios de dirección en muchísimas vías que han hecho autoridades municipales, a ver cómo tú enfocas desde el punto de vista técnico esos cambios que han creado algunas dificultades como siempre, los cambios crean dificultades a básicamente los residentes de esos lugares metidos ahí en el piloto del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Vamos a la pausa y cuando regresemos completaremos la participación de Mario Holguín. Bien, seguimos conversando con Mario Holguín este lunes, hablando de tránsito, transporte, seguridad vial. Mario, antes de la pausa te decía que íbamos a hablar un ratito, que nos edifique sobre esos cambios que ha habido en muchas de las principales, no, vías interiores de El polígono en el central. Distrito Nacional. Y la idea también de poner de una vía, tanto la Lincoln como la Churchill, un proyecto que está ahí, como lo están barajando, pero que parece que no encontrarían cómo empalmar eso con la realidad. Mira, ese proyecto de cambiarlo el sentido de algunas vías es un proyecto viejo, se ha retomado ahora con mucha responsabilidad. Son de los esfuerzos que se deben tomar y de las decisiones que se deben tomar para producir los cambios que se requieren y tratando de resolver este gran problema del tránsito. Obviamente tiene que ser consensuado. El Distrito Nacional, en la voz de Hugo Veras, que es quien ha llevado la idea y la preocupación a la alcaldía, era un proyecto que él tenía en carpeta cuando era candidato. Luego entonces ya al pasar después de retirarse, al pasar parte del proyecto de la que fue electa alcalde, pues parece que se pusieron de acuerdo. Él está llevando a cabo una serie de proyectos y una de esos es precisamente el reordenamiento del tránsito. No solamente, y yo espero de que esté pensando en otras alternativas complementarias, porque no solamente cambiar las vías, sino hacer que se cumplan algunas disposiciones que están contempladas en la ley y hay otras que están bajo reglamento de cómo ocupar, de qué manera ocupar esas vías. Los vehículos que se están estacionando, crear nuevos estacionamientos y
reparar las vías alternas que están en malas condiciones, señalizarlas sobre todo, y adoptar una posición global, mundial, que bajo la campaña Calle para la Vida, que se iniciará en próximo mayo, que es donde se deben respetar los límites máximos de velocidad. Esos límites máximos de velocidad de manera muy especial en esas vías internas, en centros residenciales, no debe ser mayor de 30 kilómetros por hora. Y ¿quién la va a hacer cumplir? Bueno, eso debe hacerse cumplir. Para eso está DGC. Digo, pero yo pregunto, ¿quién la va a hacer cumplir? Como ¿quién le pone el cascabel al gato? Sí. Eso es uno de los retos. Eso es uno de los retos de este nuevo proyecto. Tienen que hacer cumplir esto. Tienen que coordinar con otras instituciones, como por ejemplo Obras Públicas, para que las calles se arreglen, conjuntamente con ellos también señalizar. Tanto las señales en las calles como las señales en los letreros. Entonces, siempre es incómodo o incómoda cualquier medida que produzca un cambio en los hábitos. Siempre hay oposición. De todo esto, lo que yo supongo que se habrán hecho simulaciones en computadora, se habrán creado modelos para tomar estas decisiones, específicamente con las avenidas troncales, las avenidas principales del centro de la ciudad, como la Abraham Lincoln, la Churchill y otras, para tomar entonces, para ejecutar, desarrollar ese proyecto. Entonces, obviamente, lo que se hace en escritorio no es lo mismo que en la práctica. Sí. Eso se someterá a prueba, se irán corrigiendo algunas cosas. Es probable que digan, bueno, esto no da resultado, a lo mejor es continuar como estábamos, haciendo otras modificaciones. Ellos irán reajustando hasta lograr el objetivo. Eso es lo que esperamos. Entonces, incluso opinar al respecto sería un poco a destiempo, en el sentido de que todavía las decisiones más impactantes, como la de las avenidas importantes, no se han tomado. Habría que esperar la respuesta de los conductores, que eso es otro escenario. Pero técnicamente, Mario, ¿eso es viable? Es viable técnicamente, porque incluso nosotros vamos a países desarrollados y encontramos con que ese sistema es el que funciona. Nueva York, si vamos a Nueva York, vamos a encontrar grandes avenidas de una vía, viales, de una vía. Pero no tienen una isleta y mata sembrar en el medio, ¿no es? Bueno, el ancho de las vías favorece mucho. Nosotros obviamente tendremos que readaptar nuestra infraestructura y ver de qué manera vamos a ir haciendo las inversiones. Para todo esto se requieren inversiones. El apoyo de tecnologías. El apoyo de tecnologías es importante. El sistema de gestión de tráfico, o sea, esa sala de control, debe realmente funcionar. Si no funciona, pues seguiremos en el caos. Esa sala de control es fundamental. Bien, digamos en síntesis, ya estamos terminando. En síntesis, ¿cómo enfoca el gran problema? Por falta de desarrollo vial propiamente dicho, por la cantidad de vehículos, si el parque vehicular es mucho, o es la cultura, la mentalidad de las personas, porque aquí hay un caos realmente, que eso es insostenible el gasto que este país en tiempo y combustible se pierde en la ciudad todos los días.
Mira, es una conjugación de todos esos factores. Una conjugación. O sea, nosotros, falta de desarrollo vial, porque nosotros en infraestructura hicimos una infraestructura para que poco a poco se ha ido desarrollando con el metro, la ampliación de algunas avenidas, etcétera, etcétera, pero difícilmente algunas calles, algunas avenidas pueden seguir ampliándose. Hay que llevar el tránsito por otra ruta, crear nuevas rutas, implementar nuevos sistemas de transporte, etcétera. El sistema de autoridad habría que renovarlo, habría que reformarlo. El sistema de justicia por igual. Lo que yo hablaba ahorita de la tecnología, la aplicación de nueva tecnología, eso es obvio. Nosotros tenemos el problema de la educación y siempre vamos a caer en el asunto de la educación. Mire, esto es como que se entiende todavía mucho más fácil ahora. Lo de la pandemia, lo del COVID-19. Nosotros entendemos más fácil ahora el asunto de la funcionalidad y cómo combatir el COVID, cómo enfrentarlo. Pues de esa misma manera, en el caso de la seguridad vial, todo esto obedece también a lo mismo. Ahora es más fácil entenderlo. Es más fácil entenderlo. Hay una serie de factores. El campo vehicular nuestro, en un 70% tiene más de 20 años. Y nosotros tenemos más de 5 millones de vehículos y la ciudad, las vías prácticamente del mismo tamaño. O sea, hay que implementar nuevos sistemas. Ahora con el metro, como decía, con el teleférico, el uso de transporte masivo. Eso se tiene que seguirse implementando. El uso del transporte masivo y otro tipo de transporte. Encantado. Gracias, Mario. Siempre un placer. Muy interesante la conversación con el ingeniero Mario Holguín. Y de seguridad vial, no queda pendiente lo de seguridad vial. Ese es otro tema. Lo ponemos en agenda para las próximas semanas. Gracias, Mario. Gracias a ustedes también por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien.